Pues hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo lo escucharán. Si el martes, cuando en teoría sale este vídeo, o si otro día. Hace 2 domingos estuve como alumno en una escuela dominical, la daba Daniel Santana, y compartía sobre el reinado de Josías. Que está en varios pasajes, en Crónicas y en Reyes. Y después de la clase nos quedamos conversando y hablamos entre varias cosas sobre la celebración, porque en el reinado de Josías se celebró la Pascua. Entonces, cuando estaba pensando acerca de qué compartir en este devocional, este día, pensé en retomar un poco esa conversación y releer los textos y pensar un poco en esa celebración de la Pascua y compartir algunas reflexiones que hablamos y que surgieron y que me han surgido por esa lectura de la Biblia y por esa conversación. Así que sin más, voy a leer el texto primero. Voy a leer solo unos pocos versículos, 3 versículos, y yo les animo a que puedan leer toda la historia del rey, que está, en uno de los sitios en los que está es en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Los que vamos a leer son los versículos 21 al 23 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, y dice así: Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. El pueblo judío tenía pautadas al menos 3 celebraciones anuales en las que tenían que encontrarse en Jerusalén. Y en realidad habían hasta 7 fiestas. Y después se fueron incorporando otras fiestas más. En momentos más adelante que esta época de Josías, sabemos que a partir de los tiempos de Esther se añadió una fiesta más, la fiesta de Purim. Era un pueblo que celebraba, que se reunía a recordar y a convocar y a dedicar a Dios con alegría, o al menos debía ser así, los acontecimientos pasados. Aunque es verdad que en algunos acontecimientos eran más solemnes que otros, más tristes por así decirlo, y otros eran más alegres, como la fiesta de los tabernáculos, pero normalmente se reunían en familia y pasaban momentos de celebración y de alegría. En el caso de esta historia, Josías empezó a reinar de forma muy temprana y empezó a reformar el pueblo y empezó a reformar el templo, y en la reforma física del templo encontraron la ley. La leyeron y al ver Josías lo que merecían como pueblo y las consecuencias que vendrían por haber vivido la historia que tenían y por la situación en la que estaban, Josías se arrepiente y pide consultar a Dios por su situación. Lo que sucede, para no alargarme, es que reforman todo el pueblo. Dios dice que en los tiempos de Josías no iba a pasar nada, y Josías dedica todo su reinado a reformar toda la situación moral, religiosa, social, podemos llamar de distintas formas desde un punto de vista humano. Pero lo que hacían era ponerse en tratar de vivir conforme a lo que Dios esperaba de su pueblo. Y después de tanta reforma, terminan celebrando la Pascua. Una fiesta que dicen que no habían celebrado desde la época de los jueces, es decir, que ni siquiera en la época de David se había celebrado esta fiesta. El caso es que me preguntaba y reflexionaba acerca de la fiesta y de las ganas de celebrar.
Si miramos las fiestas un poco que suceden a nuestro alrededor, mi impresión es que la gran mayoría de las fiestas, por no decir todas, son acontecimientos externos que tienen su historia, y algunos la investigan y algunos la saben, tienen su historia y tienen su razón de ser, pero que la gran mayoría de las personas la celebran para obtener alegría de lo que se hace. La más reciente que se ha suspendido es la del carnaval y mucha gente ha lamentado y ha tratado de intentar celebrarla, a veces de forma correcta, un poco más controlado para permitir y mantener las restricciones que hemos tenido, y otros desobedeciendo las restricciones. Pero está ese ansia de celebrar, de tener una fiesta, pero siempre es tener algo, hacer cosas que produzcan en nosotros la alegría. Esa es la razón de la fiesta. Mientras que en las fiestas que están puestas y que tienen su razón de ser en la Biblia, hay un motivo que produce que se celebre. Lo que produce la alegría y lo que produce el gozo es el motivo, y la fiesta es una consecuencia, es la manifestación externa de algo que ha movido a esa celebración. Pensando en todo eso, me hizo una reflexión propia acerca de mí, porque en ese momento, cuando estaba hablando con Daniel, le decía, mientras leía y estábamos en la clase, yo tenía ganas de celebrar. Quizás porque ha pasado un montón de tiempo, un montón de meses ya, en las que muchas de las celebraciones, incluso dentro de nosotros como iglesia, no hemos podido hacerlas. En campamentos que compartía, en tiempos de boda que solíamos tener, en un montón de acontecimientos en las que las celebraciones han estado limitadas y no hemos podido celebrar. Y le decía, comprendo esa conclusión de la historia de Josías, en la que tras la reforma dijeron, vamos a celebrar la Pascua, vamos a recordar la liberación antigua que había hecho Dios, la formación y la creación del pueblo, y vamos a recordar eso y a celebrar que seguimos siendo un pueblo en el que volvemos a ejercer y a tener la libertad que Dios había dado. Y recordaban toda la historia, todo lo que conlleva y todo lo que sabemos de la historia de la Pascua. Quiero terminar con dos conclusiones. Bueno, antes de eso, también recordar que el encuentro con Jesús cuando Él venga va a ser también una celebración. Va a haber una boda, simbólicamente hablando, o va a ser una boda real, y nuestras bodas representan esa boda que va a haber, ese encuentro, esa unión definitiva entre su pueblo y su Señor, y nuestro Señor y Cristo. Pero va a haber una celebración. La boda implica mucho más contenido que la celebración, pero también va a haber esa celebración. Y es una esperanza que tenemos nosotros. Pero además de esa esperanza, quería también compartir dos cosas. Una, ¿qué nos lleva nosotros como pueblo a celebrar? Nuestras celebraciones como iglesia en general, las celebraciones que hacemos en casa de forma particular, con amigos, con familiares, con conocidos. Me preguntaba si, en mi caso, y quería compartir esa reflexión con ustedes, si en mi caso buscamos cosas externas que nos produzcan la alegría, o si hay unos motivos de alegría y de gozo, o si hay en nosotros esa vida que compartió Jesús, que vino a traer, que nos impulsan a la celebración. Y la celebración es una muestra, una manifestación, una expresión de algo que ya está en nosotros, de cosas que han sucedido, de recuerdos de la obra de Dios en nosotros, y que nosotros compartimos con alegría con los demás. Esa es la primera cosa. Y en segundo lugar, que tiene que ver también con la celebración, es pensando en el domingo. El domingo y cada vez que nos reunimos, es una celebración. El domingo no tendría que ser para mí un encuentro en el que voy a aprender nada más. Nada más y nada menos, es importante el aprendizaje, pero la búsqueda no es voy a aprender. La búsqueda no es
voy a expresar y voy a cantar. No busco algo externo eh, que me permita a mí sentirme bien, sino que tengo yo algo ya en mi vida que me impulsa a ir a reunirme con los demás y a declarar mi alegría de lo que Cristo hizo por mí en esta tierra. Murió, resucitó y yo me puedo identificar con Él. Yo morí y resucité con Él. Si eso está, cada domingo es un motivo de celebración. Y puede pasar que las cosas no sean como a mí me gustan, porque somos todos subjetivos y a alguno nos gusta una cosa y a otro nos gusta otra, y tristemente vivimos demasiado por nuestra subjetividad y por nuestros gustos. Y puede ser que ya no solo por gusto, sino que las cosas no salgan bien. Y puede ser que alguien diga algo que no es del todo correcto. Y puede ser, y pueden pasar muchas cosas en esa celebración que son lícitas de mejorar y de esforzarnos, de hacerlas mejor, o de cambiar, o de quitar, o de incluir cosas. Pero eso no es el motivo de la celebración. Y eso no es la fuente de mi alegría, ni de mi paz, ni de mi tranquilidad. La fuente de mi alegría es Cristo, su muerte, su resurrección, y voy a reunirme a un lugar con otras personas para verlas porque sé que ellos también lo han vivido, porque ellos lo han experimentado, y eso es motivo de alegría. Lo demás son cosas buenas que se añaden y que disfrutamos, y que porque vamos con un motivo más profundo podemos disfrutar incluso mejor y comprender incluso mejor.